Buen día. Bueno, pues moviendo un poquito el cuerpo esta mañana de primavera solar maravillosa. Y en muchos vídeos veis que sale la pedriza, sale a veces algunas actividades de escalada, de montaña. Y también hay gente que pregunta que, bueno, esto de la escalada, de ir por las piedras así moviéndose, que esto es un canal espiritual, es un canal de montaña, ¿esto de qué va? Bueno, va un poco de todo. Hace poco hablamos del jara, ¿no? Y de cómo también el cuerpo, considerado como el templo del alma o el templo de esta conciencia, pues también requiere un afinado, requiere un disfrute, una oxigenación, un vigor, una vitalidad, y la escalada le brinda eso y mucho más. Muy a grandes rasgos, efectivamente, hay una parte física que es sobre todo disfrutona, sentir como el cuerpo despliega esa vitalidad, esa fuerza, esas tensiones musculares, ese latido vigoroso del corazón, ese sudar, ese suspirar. En fin, el cuerpo lo goza, hay una parte también técnica, que tienes como cualquier ciencia, la escalada tiene su técnica, tiene su manera de manejar los equilibrios, su manera de manejar las tensiones musculares, su manera de repartir la fuerza, su manera de ver cómo se ejecutan ciertos movimientos. Claro, desde fuera parece una cosa muy simplemente ir por unas piedras, pero efectivamente requiere mucha técnica y también es muy divertida esa parte técnica. Por cierto, esto que estáis viendo aquí es un bloque que le podemos llamar, es escalada, pero bueno, le llamamos boulder, ¿no? Escalamos de manera horizontal, no vertical. A mí particularmente me gusta la escalada vertical, pero cuando uno viene solo, pues aprovecha y hace su escalada horizontal y también está muy divertido. Una parte física, una parte técnica, una parte artística, por supuesto. Esto es puro arte. Aquí de lo que va es de ir encontrando precisamente de qué manera avanzar por la pared, de qué manera la pared te va ofreciendo, es como si estuvieras bailando y la pared te va ofreciendo el brazo o la cadera para seguir ese paso de baile y te va ofreciendo pues cantos, regletas, romos, piedras más o menos que se pueden coger con facilidad, piedras más milimétricas o moleculares, como le llamamos. En fin, hay un poquito de todo. Y ese arte de ir danzando con la piedra también es maravilloso y se disfruta mucho. Hay una parte psicológica muy fuerte, no tanto aquí en el boulder, en lo horizontal, sino en lo vertical. Hay una parte psicológica muy fuerte, que es la parte efectivamente, de todo el desafío que a veces supone atravesar situaciones comprometidas, el miedo a las caídas, la fuga de cortisol, el estrés en ciertos pasos, en ciertos momentos, que entra dentro del juego, porque tampoco es un estrés que te destruya, un estrés que te limite, sino un estrés que te estimula, ¿no? Y a veces, si el estrés es muy fuerte, también es la señal que te dice, hasta aquí hemos llegado, bájate. En fin. Hay una parte psicológica muy interesante también de eso, de descifrar los propios límites con humildad. Aunque también es cierto que la escalada, como todo en la vida, se puede abordar con más o menos humildad, con más o menos ego, pero bueno, yo estoy hablando desde el punto de vista del proceso de conciencia. Hay confrontar los límites, pero humildemente, no es un desafío, que ponga en riesgo o que ponga en peligro nuestra vida. Vamos, yo ese juego ya no juego. Pero sí que hay un desafío y a veces, como digo, el estrés juega y también efectivamente a nivel químico las endorfinas juegan, la serotonina juega, en fin, aquí hay un juego muy fuerte de mover mucha energía, de mover muchas emociones, de mover muchos impulsos, muchos instintos, de, como digo, a nivel psicológico atravesar ciertas situaciones desafiantes, ver dónde están nuestros límites, saber reconocer, en fin, es un juego apasionante. Y luego efectivamente está la parte espiritual. Esto es un proceso de atención plena, entrega al momento, enfoque, todo lo demás, todo lo que es el ruido de la mente, eso se suspende, todas las proyecciones, esta es la inmediatez del presente. Es el sentir también, como decimos, desde el punto de vista de una espiritualidad, ¿no? Hay un sentir la tierra, hay un sentir la roca, hay un bailar con ella, olerla, incluso saborearla. Hay un baile con la piedra, ¿no? No es una cosa mecánica, es una cosa poética y es una cosa muy romántica. Yo diría que todo el tema del montañismo, la escalada, parte de una noción muy romántica. Así que hay una parte espiritual profunda y sobre todo porque después de estos ejercicios de mucho enfoque, de atención, de respiración, de estar en el momento presente con plena intensidad, después de eso, sobre todo cuando escalamos en solitario, hacemos nuestros bloques, el cuerpo se activa, el cuerpo genera toda esta fuerza que estoy nombrando y ahora de repente, ¡pum!, se sienta en silencio a recibir el sol, el maná de energía vital
y también se compensa ese momento de actividad con un momento de pasividad y reposo, de quietud, de silencio, unos minutitos y después de esto, ¡pa!, volvemos a la carga. Así que es un juego muy divertido. Y dicho todo esto, pues efectivamente vamos a hablar del camino de la renuncia, el camino de la entrega, y alguien dirá, bueno, y toda esta charla, toda esta historia sobre la escalada y toda esta historia que nos has contado, que tiene que ver con el tema, con el título del vídeo, la renuncia y la entrega, el camino de la renuncia y el camino de la entrega. Entonces, bueno, eso lo cuento ahora en un momentito. Voy a darle otro pequecito y ahora vamos a buscar un rinconcito agradable para comentar, porque tiene que ver con esto que estoy comentando. Vamos a ello. Bueno, pues el tema inspirado en esta mañana, pues era este tema de la renuncia y la entrega, como dos caminos tradicionales, dos caminos espirituales, dos caminos que realmente surgen y se dirigen al mismo lugar, que al final todas las tradiciones de una u otra manera señalan, apuntan hacia la unidad. La unidad en la conciencia, la unidad en la vida, la unidad en el espíritu. Y como decimos, tradicionalmente hay como dos corrientes. Hay muchas corrientes, pero bueno, en términos muy resumidos hay como dos ramas, dos corrientes. El camino de la renuncia y el camino de la entrega. A grandes rasgos podríamos señalar que el camino de la renuncia trata de realizar al espíritu, pero renunciando a la naturaleza. Y el camino de la entrega trata de realizar el espíritu a través de la naturaleza. Y esto hay que explicarlo un poquito. Todo esto de manera muy genérica, pero vamos a decir como que esa gran polaridad inicial entre el espíritu y la materia, el cielo, la tierra, yin, yang, y en términos orientales o hinduistas, Shiva, Shakti. A mí me gusta mucho esa parábola porque además se le ve como los amantes divinos y me gusta mucho esa imagen de Shiva y Shakti. Al final son diferentes formas de señalar hacia las mismas realidades. Pero en este caso, Shiva sería ese espíritu, esa conciencia vacía. Shakti es la energía, es la naturaleza, es la existencia dinámica que moviliza todas las cosas en este universo. Shiva observa, Shakti danza, son uno, esencialmente son uno, pero se recrea toda esta trama cósmica y maravillosa de manifestar infinitas realidades, tanto en la materia, en la vida, en la mente y en el espíritu. Así que vamos a referirnos a Shiva y a Shakti, o hacia el espíritu y la naturaleza, como esas dos polaridades o esos dos aspectos de lo divino, el espíritu, la naturaleza que se manifiesta en la materia, la vida y la mente. Y efectivamente, por cierto, aquí alguien dirá, pero entonces son cosas diferentes, todo es espíritu. No son cosas diferentes, todo es espíritu. La materia es una forma del espíritu, la vida que emerge de la materia es una forma del espíritu, la mente que emerge de todo eso también es una forma del espíritu. Son todas formas del espíritu. Son todas formas o vibraciones o frecuencias o densidades de una misma realidad última. En términos de física a veces decimos que es el vacío cuántico del que emerge toda existencia, como lo queramos contemplar, pero no estamos generando categorías de cosas separadas. Estamos generando, pues igual que la luz genera un arco iris de diferente frecuencia, pues aquí la conciencia o el espíritu genera un arco iris de materia, muchos niveles de materia, muchos niveles de vida, muchos niveles de mente, muchos niveles también espirituales, sutiles y transpersonales. Pero finalmente, cuando hablamos de naturaleza, nos referimos a todo ese universo multidimensional, y cuando hablamos del espíritu, nos referimos a la conciencia primordial, al testigo, a la conciencia vacía, al espíritu puro. Así como decimos, el camino de la renuncia trata de realizar el espíritu, pero renunciando a esa naturaleza, al universo físico, al universo vital, al universo mental, emocional, energético, en todos los sentidos. Es simplemente renunciar a todos los fenómenos de la naturaleza en pos de realizar la realidad última. Así que, como decimos, la renuncia trata de realizar el espíritu renunciando a todas estas dimensiones de la naturaleza, renunciando porque nos hemos dado cuenta que es muy fácil quedar varado, enganchados o atrapados en estas dimensiones, identificados a todo lo que nos sucede, a todo lo que se mueve. Y entonces, para salir de ese enredo, de esa identificación, mejor descarta todo, descarta, atraviesa. No alimentes las falsas percepciones, no alimentes la falsa identificación y oriéntate en lo esencial. Y el problema, o lo que ha sucedido, es que ese camino presentado al ego, como no podía ser de otra manera, el resbalón hacia la represión es casi inevitable. De la renuncia, que según mi criterio es un camino compasivo, porque la renuncia no implica negar, reprimir o rechazar nada. Es simplemente apartar mi atención
de ciertos fenómenos para poder ir hacia el trasfondo de esos fenómenos. Y es un camino efectivamente igual de válido y legítimo que el tántrico. Pero finalmente nuestra experiencia nos dice que esa renuncia filtrada por la dinámica del ego se convierte en represión y al final todo se convierte prácticamente como una lucha represiva contra la naturaleza. La cárcel de los sentidos o el hechizo de los sentidos, la intriga de la mente neurótica que siempre está aquí como haciendo ruido para distraernos, en fin, a nivel emocional, todo el dolor que supone a veces la existencia. Parece como una pelea contra la existencia, como una lucha, incluso por eso en términos orientales también se habla de la liberación. ¿Por qué? O el moksha, porque vivimos en una percepción de estar atrapados, de estar confinados, de estar, sí, como en una cárcel o en una trampa. Esa es una visión que ha tenido bastante peso en la tradición espiritual, según mi criterio también, está bastante desviado de una profundidad espiritual genuina y tiene que ver más con los sistemas de creencias, porque efectivamente realizar el espíritu negando agresivamente su propia expresión, que es la naturaleza, pues está un poco raro eso. Pero bueno, como digo, sí que entiendo que hay un trasfondo de un camino muy válido, que es el de la renuncia, simplemente no identificarme, no alimentar falsas percepciones, retirar mi atención y mi interés de ciertos contenidos porque quiero realizar el trasfondo, quiero comprender el trasfondo, quiero convertirme en el trasfondo o revelarlo en mí. Y eso es perfectamente legítimo, igual que la represión es legítima, simplemente que nos desvía de eso, nos hace descarrilar y nos hace sufrir. La represión es un proceso del ego, la renuncia es un proceso del espíritu, según mi criterio. Entonces, ese patinaje hacia la represión es casi inevitable y por eso todas las tradiciones que señalan hacia la renuncia terminan convirtiendo, como digo, en una lucha represiva contra la naturaleza. Y uno se siente incómodo dentro de este cuerpo, dentro de esta mente, haciendo actividades en este mundo. Cada vez que me disfruto de este mundo me siento hasta culpable porque debería estar realizando mi naturaleza esencial y entonces estoy aquí como distraído. Bueno, eso es una noción. La otra vía tradicional es la vía de la entrega, que es la vía tántrica, y es, efectivamente, aquí hay un montón de fenómenos sucediendo dentro de lo que es este muñequito, fuera también, hay materia, hay vida, hay mente, hay niveles sutiles, hay niveles energéticos, hay de todo, y lo que el tantra o el camino de la entrega nos dice, realiza el espíritu, pero a través de esa naturaleza, a través de esas experiencias. ¿Qué significa eso? Si la renuncia retira la atención, aquí pon plenamente tu atención. En lo que se mueve en el cuerpo, lo que se mueve en tu mente, lo que se mueve en tus sentidos, pon plena atención y atraviesa. Esa es la cosa del tantra, atraviesa. No te quedes enganchado a las apariencias. Por así decirlo, el tantra dice, cómete el cebo, pero no te tragues el anzuelo, no te quedes enganchado en el anzuelo, no te quedes atrapado en los fenómenos. Vívelos, experimentalos, procesa todo lo que tengas que procesar, experimentalos hasta el final, porque al final esos fenómenos son una expresión también de lo divino, o en términos poéticos, también son un fenómeno de ese amor que ha creado todo esto y efectivamente, ¿cómo no vas a realizar el amor negando la propia obra? A través de la propia obra se realizará el amor. Así que el Tantra te dice, vive, experimenta, atraviesa, enfócate en lo que está presente en este momento, vívelo en plena intensidad, profundiza plenamente, no lo vivas horizontalmente, en el sentido estoy aquí, luego hay que llegar acá, luego hay que llegar acá, no, te dice, vívelo verticalmente, estoy aquí y ahora un poquito más profundo, ahora un poquito más profundo, ahora un poquito más profundo, y cuando lo hayas vivido, a la siguiente cosa. Y ese nivel de profundidad va simplemente a permitir, o va permitiendo que atravesemos los fenómenos de la naturaleza sin quedar enganchados en ellos. Antes decíamos que el patinazo de la renuncia a la represión, el patinazo de la entrega es la indulgencia. Efectivamente, para la conciencia humana al final también es una forma de justificarse, es decir, a vivir la vida, a disfrutar de todo, que es maravilloso. Simplemente vivir la vida significa desconectarme de lo esencial y vivir en las apariencias guiado por la química del cuerpo, por las ideas y las percepciones ilusorias de la mente, por las necesidades y los deseos satisfechos o no satisfechos, en fin, vivir en el oleaje de la dualidad perfectamente, eso sí, un poquito perdido aquí para allá, pero siempre perdido del ojo del huracán. Así que el Tantra no lucha contra la naturaleza, pero tampoco se pierde y se embriaga en ella. No es ni el camino de la represión ni el camino de la indulgencia. Al final el Tantra de lo que nos habla es de un florecimiento espiritual en la vida y la materia. Y eso sería simbólicamente realizar el espíritu y la naturaleza. Así que en definitiva, el camino de la renuncia y el camino de la entrega a través de la naturaleza, la entrega, renunciando a la naturaleza, la renuncia, poniendo el foco en los fenómenos, retirando el foco de los fenómenos, pero finalmente todo nos conduce a revelar esa unidad en el espíritu. Ambos caminos, filtrados por la dinámica del ego, que es lo más usual, y yo diría que todos vamos a participar de eso
pero casi todo el tiempo hasta que nos empezamos a dar cuenta, es irnos hacia la represión, hacia la indulgencia, irnos hacia negar esta naturaleza o perdernos en ella, comernos el cebo, comernos el anzuelo y quedar atrapados. Y aquí también a veces surge una metáfora muy interesante cuando hablamos de Shiva, Shakti, el espíritu, la naturaleza, o la conciencia y la energía, todo esto con mayúsculas. A veces surge la imagen de la balanza. Hay una balanza cósmica, en un plato está la conciencia, en otro plato está la energía, que son los dos parámetros básicos de este universo. Hay una conciencia, hay una energía, hay un vacío, hay una forma, hay una esencia y unas apariencias. Hay un mundo esencial y un mundo fenoménico multidimensional. Vamos a llamarle de manera así muy resumida conciencia-energía. Efectivamente, en nosotros lo podemos apreciar cuando la energía pesa más que mi conciencia. Pesa más significa que tiene más carga, más intensidad o es más amplia que la conciencia que puedo ofrecer. Por lo general termino identificándome. La energía me absorbe, me hace identificarme. La energía me zarandea de aquí para allá. La vivo de manera muy personal, de manera muy identificada. Cuando la conciencia pesa más que la energía, puedo ver los fenómenos de la energía sin ser tan absorbidos o identificada hacia esos fenómenos. Entonces simplemente se ven las cosas fluir, las cosas hacerse, y simplemente uno ve el fenómeno aconteciendo y a la vez ve también esa conciencia donde está aconteciendo. Al final la conciencia es el espacio donde los fenómenos acontecen. Pero finalmente nos damos cuenta que en un momento dado, yo diría que los tiempos que vivimos, está emergiendo una conciencia en la cual ya es posible realizar ese camino tántrico o camino de la entrega, porque ya no es posible más ver los fenómenos, disfrutar de lo que hace el cuerpo, disfrutar de lo que hace la mente, disfrutar de la naturaleza sin quedar atrapados en todos esos fenómenos. Y por eso yo sí siento que vivimos tiempos más tántricos, más de realizar lo que somos a través de la naturaleza, porque en el fondo también, para mí simbólicamente, el encuentro entre el espíritu y la naturaleza, entre Shiva y Shakti, para mí se simboliza a través del corazón, también con mayúscula. Y para mí vivimos tiempos de corazón. Ya no es por aquí o por allá, arriba, abajo, izquierda, derecha, no, es masculino y femenino, integración, cielo, tierra, integración, espíritu y naturaleza, integración, conciencia y energía, integración. Es la palabra de este tiempo, para mí es realizar ese corazón en la que todo se encuentra. Y eso para mí lo simboliza también el camino tántrico. Antes decíamos que tradicionalmente en Oriente a uno se le llamaba el yoga y a otro se le llamaba el tantra. Y como digo, claro, aquí la gente dice, pero si el yoga son asanas y algunos pranayamas, bueno, el yoga es un camino en sí mismo, el yoga es el camino de la unión, ¿no? El yugo, el unirme a eso, igual que religión, religare, todo tiene que ver con unirnos a eso, unidad en la conciencia, en la vida, en el espíritu. Y finalmente, nosotros, pues hemos, bueno, pues en Occidente, como todo lo hacemos así, pues bueno, hemos extraído ciertos contenidos de ese yoga, los hemos adaptado a nuestras necesidades occidentales y hemos creado, pues eso, pues procesos que están muy bien, yo lo respeto todo, está perfecto, pero bueno, que el yoga es un proceso mucho más amplio que simplemente hacer asanas o hacer pranayamas. Y efectivamente el yoga ha sido mucho más atractivo, incluso en Oriente, y como decíamos antes, y en Occidente, porque tenía ese componente de ir a través de todos estos fenómenos que parecían que nos atrapaban. Hay cierto componente, vamos a decir, de hacer, un componente agresivo, un componente de eso, de reparar toda esa falsa percepción, de luchar contra la imperfección de la naturaleza, de liberarnos a través de toda esta opresión. Hay cierto componente activo, agresivo, que implica poner energía en atravesar todo eso. Y el Tantra tiene una connotación más femenina en el sentido de que es apertura, entrega, no es tanto un hacer, sino un ser. ¿Está aconteciendo un fenómeno? Sé en él. ¿Acontece una emoción? Sé en ella. ¿Acontece un momento en la naturaleza? Disfruta y sé en los sentidos. Pero es más un ser que un hacer. El hacer es más una característica simbólica masculina y el ser femenina. Y por eso decimos que una estructura de conciencia basada en parámetros más masculinos, más activos, más de hacer, pues naturalmente ha encajado mucho más las vías del yoga y las vías de la renuncia que la vía de la entrega, que es el meramente ser. Y vuelvo a lo mismo, ni mejor ni peor. Hay un momento para lo masculino, hay un momento para lo femenino, hay un momento para hacer, hay un momento para ser, hay un momento para realizar o desarrollar momentos de cielo, momentos de tierra y momentos de corazón. En fin, hay un momento para todo. Y lo que estos dos caminos nos señalan no es que uno sea mejor que otro, sino que volvemos a lo mismo. Aquí y ahora, ¿qué es lo que yo necesito? A mí particularmente, de hace tiempo, el camino tántrico me encaja muy bien porque efectivamente por eso he empezado hoy con este contexto de naturaleza y moviendo el cuerpo físico y haciendo un despliegue de energía vital, porque considero que el espíritu se deleita en ese despliegue natural y vital.
Y de hecho diría que si hemos creado esta realidad estamos aquí para disfrutarla precisamente. Por lo tanto, naturalmente me surge ese camino tántrico. Y también he pasado por muchos momentos del camino de la renuncia, de retiro espiritual, de aislamiento, de cueva, de oscuridad, del monje súper enfocado en lo esencial. Y es maravilloso. Y gracias a eso lo que es aquí ahora es aquí y ahora. Así que, como decimos, no es una cuestión de mejor o peor, es una cuestión de lo que necesito en este momento. Para mí particularmente son momentos tántricos. Y por cierto, por terminar esta pequeña explicación, claro, alguien dirá, bueno, está hablando de tantra pero no habla de sexo. Igual que decía que el yoga se ha asociado rápidamente a las asanas y a los pranayamas y demás, el tantra rápidamente se asocia al sexo. Igual vamos a lo mismo. Bueno, pues se banaliza, se coge esto por aquí, por allá, hago mi menú, algo que atraiga a la mente occidental, que tiene ahí tanta sombra con este tema, y entonces, bueno, pues ya se da a conocer. Bueno, efectivamente, no es que el tantra aluda a una sexualidad sagrada, es que, como decimos, alude a una vida sagrada. Y la vida sagrada en todas sus dimensiones, incluida la sexual. Por lo tanto, una sexualidad tántrica no es meramente instintiva y animal, incluso psicológica, en el sentido de todos los juegos de poder que hay en las relaciones sexuales y demás, sino que alude a una sexualidad sagrada, a una sexualidad en la que esa energía efectivamente puede convertir a los amantes en uno. Que al final el éxtasis tántrico o el éxtasis sexual puede conducir a ese reconocimiento de nuestra naturaleza profunda a través del encuentro con el otro. Cuando Shiva y Shakti, simbolizado en una pareja sexual, se encuentran, disuelven las fronteras del yo y el tú y finalmente se revela esa conciencia y unidad tan gozosa. Pero bueno, eso es un tema muy específico que recorre el tantrismo, efectivamente eso y otras muchas cosas, pero como decimos, no lo ceñimos a eso. Hay una vida física, hay una vida emocional, hay una vida psíquica, hay una vida sexual, hay una vida sensorial, hay una vida en todos sus niveles y manifestaciones. También hay una vida astral, que es muy divertida. En fin, en los mundos astrales pasan muchas cosas. Pero alude a todo. Todo eso lo englobamos como la naturaleza y lo que estamos señalando es, a través de todo lo que percibamos, a través de todo lo que vivamos, siempre hay una conciencia abierta, despierta, lúcida, que es ese espíritu que disfruta del momento que está realizándose. Y en esa misma entrega, tanto Shiva y Shakti, para mí, en la imagen que me surge, se abrazan y se consuma ese amor tan maravilloso y tan bonito en nosotros mismos, en estos muñequitos que somos sus propias creaciones. Así que esto es lo que me surgía compartir. Si estoy en un momento de renuncia, de cueva, de monje, de introyectar los sentidos, de vaciarme, de silenciarme en la profundidad de la conciencia, es maravilloso. Si estoy en un momento de abrir mi corazón, de abrirme a todas estas dimensiones del mundo de manera abierta, consciente y disfrutando de todo lo que la naturaleza me ofrece, bienvenido sea también. Al final, como decimos, mi señal es corazón, corazón. No hay ninguna contradicción, no hay ninguna disociación, no hay ningún conflicto. Lo que en este momento tengo que desarrollar, bienvenido sea. A mí de momento me toca desarrollar un poquito más de escalada, que el cuerpocito se lo estaba gozando. Ese va a ser mi tantra pedricero. Así que namaste, un abrazo y caminamos. Y hablando de florecimientos, hay un momento al año aquí en La Pedriza en el que las jaras rompen y pasa esto. Toda La Pedriza se llena de flores blancas y es un espectáculo maravilloso. Desde lejos parece que está nevado. Y de cerca simplemente se ven estas flores tan características y maravillosas que, por cierto,
El otro día un cabrero me dijo que es el manjar preferido de las cabras. Estas florecitas que veis a las cabras les encantan. En el fondo les encanta todo. Me decía el cabrero que bueno, este es el manjar, pero vamos, el tomillo, el romero, hasta las propias hojas de la jara también se la comen, en fin, que son de boca agradecida. Así que nada, termino con esta imagen preciosa de este espíritu floreciendo aquí en esta naturaleza maravillosa. Y una vez más, namaste.